Muy buenas noches. Como ustedes bien lo saben, el presidente de la República anunció ayer la iniciación de diálogos de paz con el ELN. Nuestros invitados de esta noche son Antonio García, comandante del ELN y uno de los jefes de la negociación que condujo al comienzo del diálogo con esa guerrilla, y Pablo Beltrán, delegado desde el ELN a las conversaciones que culminaron con el acuerdo para abrir diálogo de paz. Inmediatamente después de comerciales, nuestra corresponsal en Caracas, Yelitza Cova, formula las preguntas que responden tanto el señor Antonio García como el señor Pablo Beltrán. En un momento. ¿Por qué esta vez sí? Está más maduras las condiciones de ambas partes para entender qué es posible negociar y qué no. Esa da las condiciones para que hoy haya un inicio de este diálogo. Pero a su vez, en la sociedad colombiana hay un clamor muy fuerte porque cese el conflicto. Nosotros tenemos un lema que dice siempre junto al pueblo. Entonces, si el pueblo colombiano hoy está diciendo hagamos un esfuerzo por terminar el conflicto, nosotros estamos escuchando ese clamor. Mira, el tema de las retenciones o privación de la libertad que hace la insurgencia armada no es el objetivo central de unos diálogos. El objetivo es buscar la solución política, construir la paz de Colombia, que tiene de fondo muchos problemas por tratar en el campo económico, en el campo social, en el campo político, cultural, el tema de género, el tema de las víctimas. O sea, hay problemas mucho más de fondo. Entonces el tema de la privación de la libertad o las retenciones pues puede ser un tema de interés para algún sector de la sociedad, así como es de mucho interés para un amplio sector de la sociedad colombiana, como es el tema de víctimas, que son más de 6 millones de víctimas. Entonces, querer filtrar como único tema, con fuerza mediática, como se ha pretendido en Colombia, es equivocado, porque tergiversa la esencia de lo que es la búsqueda de la solución política. Esto no quiere decir de que el Ejército de Liberación Nacional no vaya a tratar el tema. Estamos dispuestos a que lo conversemos en uno de los puntos de la agenda, donde vamos a tratar el tema que tiene que ver con las hostilidades, el cese al fuego, dinámicas y acciones humanitarias. Ahí lo podemos conversar. Ya como lo coloca el presidente Santos, ya tiene otras implicaciones. Primero, porque nos llama a un debate público. Entonces tendríamos que nosotros salir a controvertir esa argumentación y nos saca de la mesa de diálogo para convertirlo en un tema de opinión nacional. En segunda medida, al colocarlo como una condición, el ELN estaría en igualdad de condiciones colocando otro tema parecido y lo colocaríamos como condición y así bloquearíamos de entrada cualquier proceso de diálogo. O sea, una negociación es tener en cuenta la necesidad de acordar temas de mutuo interés que también pueden interpretar la sociedad. Entonces, en esa lógica de diálogo hay dos partes. Entonces, se acordó una agenda, pues tratemos la agenda y en la agenda miremos cómo ese tema lo conversamos desde una óptica constructiva, entendiendo que es un problema que alguna gente o mucha gente puede tener interés de que lo conversemos, para que junto con los demás temas no se nos embolaten, no se nos pierdan. Entonces es de nuestro interés también tocarlo cuando llegue, digamos, su momento en los temas de agenda ya en la fase pública. El gobierno colocó 3 condiciones. La primera, que fueran diálogos directos. La segunda, que fueran por fuera de Colombia. Y la tercera, que fueran confidenciales. Fue requisitos que colocó el gobierno para abrir la mesa.
estuvo confidencial hasta que se confeccionó una agenda de negociación, que fue la que se leyó ayer. Entonces todo este periodo fue trabajo hasta decir, bueno, sobre estos puntos vamos a negociar. Entonces ese fue el procedimiento. Carlos Arturo Velandia, o conocido en otro tiempo como Felipe Torres, pues él no hace parte del Ejército de Liberación Nacional y por tanto no puede hacer parte de una mesa de diálogo, porque para hacer parte de esa delegación debe ser integrante del Ejército de Liberación Nacional, pertenecer a una de las estructuras y estar bajo la conducción de la comandancia del Ejército de Liberación Nacional, que en este caso no se podría y no está contemplado pues en ningún momento, pues porque solamente la delegación estará integrada por miembros activos del Ejército de Liberación Nacional. A ver, el tema de la constituyente, creemos que pues es un proceso político, ¿sí? Colombia tiene una constitución. Si muchas de las cosas que están en la constitución se aplicaran, se llevaran a la práctica, muchas cosas que hay en Colombia tampoco sucederían, o sea, no habría tanto problema. Poníamos un ejemplo hoy con la medicina. Un enfermo puede estar y necesita una medicina, la medicina también puede estar, pero para que el enfermo se cure necesita el médico que lo diagnostique, el médico que le recomiende la medicina, que el enfermo tenga el dinero para comprar o que la empresa prestadora de servicio le dé los instrumentos para hacerlo. En el caso de la Constitución lo mismo, ahí están las medicinas, pero el gobierno no aplica, el Estado no aplica. Entonces no es que necesitemos otra Constitución, sino otra manera de hacer la política, otra forma de tratar los conflictos en Colombia, otra manera de crear un consenso diferente para que la democracia en Colombia funcione de otra manera. Esto no quiere decir de que nos opongamos, que a futuro pueda haber una Constitución, pero pensamos que es más de fondo el problema. Entonces habrá que mirarse cómo en el proceso de solución política pueden haber otras maneras en las cuales los acuerdos se puedan poner a funcionar, se pueden implementar para que Colombia se vaya a transformar. Mira, el tema de la verdad, consideramos que es un proceso al cual se debe llegar por medio de un proceso más colectivo, que es alrededor de la comunidad de víctimas que se debe hacer todo el proceso, donde se aborde la verdad, la justicia, la reparación, el compromiso de no repetición y buscar un proceso de reconciliación por medio del perdón, pero el no olvido. Entonces nos enmarcamos dentro de una doctrina universal frente al tema de víctimas. Ya en cuanto al establecimiento de la verdad, hay dos momentos en ese proceso. Uno es el esclarecimiento de los hechos, que tiene que ver con la verdad histórica. Luego de que se reconstruye esa verdad histórica, cómo sucedieron los hechos, tiene que esclarecerse las responsabilidades. O sea, ¿qué responsabilidades hubo en los fenómenos de víctimas? Eso tiene que hacerse con la participación de la comunidad de víctimas, porque el Estado colombiano está dentro de los responsables de haber permitido todo el desastre que ocurrió en Colombia, genocidio, bueno, y todos los fenómenos que ya conocemos de desplazamiento, de destierro, de masacres, etcétera, etcétera. Para posteriormente, una vez se pueda establecer las responsabilidades de los hechos, mirar qué tipo de justicia se aplica. No puede ser la justicia del Estado. Ahí hay un error, porque quien permitió el fenómeno que se dio en Colombia no puede ir ahora a decir vamos a aplicar esta justicia cuando estuvo ausente. Cuando el derecho deja de ejercer en una sociedad, algo está pasando.
Entonces, las sociedades que estuvieron abandonadas tienen el legítimo derecho de ver cómo debe organizarse la justicia. Y hoy hay varias maneras de trabajar el tema de justicia, visto desde las comunidades, visto desde la historia y visto desde la reivindicación hacia futuro. Porque el derecho, se sabe que más que una lógica, es historia. Cómo sucedieron las cosas y cómo deben suceder. Entonces, permitirle a las comunidades de víctimas que padecieron ver cómo se puede restablecer el daño que se hizo, si es que se puede restablecer. Entonces, esta dinámica, más que desde la guerrilla o desde el gobierno, se va a requerir es la participación activa, dinámica, muy amplia de la comunidad de víctimas. Nuestra pregunta sobre el reportaje concedido a CNI por los señores comandantes García y Beltrán del ELN. ¿Ustedes son partidarios, sí o no, de que el gobierno condicione la iniciación del diálogo con el ELN a la libertad de todos los secuestrados en poder de esa guerrilla? Hoy el Ministerio de Defensa, a través de uno de sus voceros, reveló que en 9 departamentos de Colombia hay 9 personajes secuestrados. Son partidarios de que el diálogo se someta a la liberación de los secuestradores. Resultados al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNI.